Recuerden que tenemos un máximo de 15 minutos, así que empecemos. Ok, bueno, pues nosotros somos el equipo 4, conformado por Córdoba Manso, Flores Reyes y Pérez Gutiérrez. El tema que nos fue asignado es sensores y transductores de temperatura. Ok, como una introducción rápida, hablando sobre qué es la temperatura, se puede decir que la temperatura, o bueno, se define la temperatura como una magnitud escalar que es usada para sistematizar la noción de frío y caliente para hacerla medible mediante un termómetro. Siguiente. Y la temperatura está relacionada con la energía interna asociada a los movimientos de las partículas. En este caso, a este movimiento se le llama agitación térmica. A mayor agitación térmica, el sistema se encuentra más caliente y su temperatura es mayor. Y bueno, la temperatura se mide en unidades absolutas como puede ser el Kelvin, pero la escala más extendida es el Celsius y como se puede ver en la presentación, estas son las diferentes ecuaciones para determinar la temperatura en sus diferentes escalas. Bien, empezaremos propiamente con los transductores, que como podemos darnos una idea, ya los hemos usado, ya tenemos conocimiento de ellos, y son 4 básicamente: el termistor, el RTD, el termopar y los de circuito integrado. Comenzaremos con el termistor, que básicamente se trata de una resistencia variable a la temperatura. Recordemos que esta se puede subdividir en 3 más: el PTC, el NTC, donde el PTC es más lineal que el NTC, y bueno, básicamente se trata de una resistencia que es un semiconductor y es sensible, ¿no?, a la temperatura. Aumenta o disminuye su resistencia conforme a la temperatura, ¿sí? Está en función de la temperatura. Y bueno, de sus características podemos ver el rango de operación de menos 100 a 325 grados Celsius y la respuesta exponencial. Aquí podemos ver que este es un problema, ¿no?, del uso del termistor. Es por ello que utilizamos puentes de Wheatstone para linealizar los termistores, porque generalmente dan las respuestas que podemos ver, apreciar en las figuras a la derecha. Son respuestas pues no lineales y tenemos que lograr linealizarlas pues para que dé algo bien, ¿no? O sea, para que esté relacionado directamente un divisor de tensión con la temperatura, ejemplo. Y bueno, no es tan susceptible al ruido eléctrico y es de bajo costo. Puede costar no más de 30 pesos. Y bueno, seguimos con el RTD, que realmente es un cable de resistencia metálica sujeto a un elemento de detección. Realmente este se constituye de enrollar, darle vueltas al alambre, formando una bobina, y bueno, esto se coloca dentro de una carcasa de protección. Como podemos ver más o menos la construcción, se encuentra en la figura derecha: los hilos conductores del RTD, el recubrimiento protector, el hilo de resistencia, etc. Entonces, bueno, nuevamente aquí podemos ver que el principio de funcionamiento consiste en que el cable que nosotros pusimos como en forma de resistencia, pues puede expandirse o contraerse, se dilata, ¿no?, o se contrae en función nuevamente de la temperatura. Y bueno, generalmente para que se logre una mayor transferencia de calor a lo largo del RTD se utiliza magnesio, ¿no?, óxido de magnesio, para que precisamente no se pierda el calor y que sí se expanda, sí se dilate o se contraiga el metal. Y bueno, este ya es un poco más costoso. Dale las características, por favor. Es un poco más costoso, sin embargo podemos ver que mejora mucho el rango de operación, la estabilidad, y bueno, es un poco más lenta la respuesta, ¿no? El costo, les digo, aumenta. Oscila entre los 100 y 500 pesos. Pero bueno, aquí el precio a pagar también se compensa un poco por la respuesta cuasi lineal. Podemos observar del lado derecho, está el RTD de diferentes materiales, como prácticamente es una línea, ¿no? O sea, serían variaciones mínimas, pero ya se trata de propiamente una línea. Entonces, esto es más favorable que el comportamiento de la RTD. Bueno, dice RTD, pero perdón, el comportamiento del termistor, ¿sí? Entonces, continuando, bueno, esto ya es un clásico en el rock de nosotros los biomédicos, es el termopar. Se trata básicamente de 2 uniones soldadas de metales diferentes, ¿no? Recordemos que inclusive el termopar se clasifica en sus diferentes combinaciones, sus diferentes aleaciones, ¿sí? Que si combinamos titanio con PZK, ¿no? Que si combinamos cobre con tungsteno. Entonces, esa unión de metales, pues,
nos va a subdividir en todos los termopares conocidos. Y bueno, esto también se va a basar en un efecto bastante conocido, se llama efecto Seebeck, donde pues en la unión, allí, bueno, aquí podemos observar que, sí, en esa, que cuando las uniones están a diferentes temperaturas, se va a desarrollar un diferencial de potencial, ¿no? A través de la unión. Y bueno, ahí va a haber una relación entre el voltaje y la temperatura que ingrese. Entonces, dale la siguiente de características, por favor. Justo allí es lo que quería mostrar. Podemos ver allí la unión en caliente, la unión en frío, y son dos, o sea, en azul y en rojo podemos observar dos diferentes metales, ¿sí? En una aleación. Y bueno, cuando se exponen a la temperatura, estos van a desarrollar un diferencial de potencial que podemos medir y podemos correlacionar, de hecho, con la temperatura. Es evidente que cada uno de los materiales con los que se integra el termopar, pues nos va a devolver una respuesta similar, pero diferente, vaya. Entonces, vamos a observarlo en características. Ahí podemos observar cómo están caracterizados diferentes termopares con diferentes elementos, ¿no? Bueno, si le hacemos un zoom a la imagen, podremos ver que dice en vaina de hierro, en vaina de porcelana, ahí con diferentes metales, ¿no? Y bueno, es un termoeléctrico que trabaja de los menos 200 a los 1750 centígrados, ¿no? Es muy sensible, es no lineal, y bueno, es relativamente rápida su respuesta, y es de bajo costo. Esto sale como en 70 a 100 pesos el termopar. Y por último, pero no menos importante, los de circuito integrado, ¿no? Estos de aquí es un LM35, también un clásico, respuesta sumamente lineal, y bueno, son transductores que utilizan sensor de temperatura en circuitos electrónicos ya integrados. Entonces los venden así como si se tratase de un transistor, ¿no? O sea, al menos en el armado, en el encapsulado, ¿no? Y podemos ver la alimentación, simplemente se alimenta 5 volts a tierra y la respuesta es lineal. Este es realmente lineal, ¿no? O sea, una vez adquirí uno, cuesta como de 35 o 40 pesos y bueno, se trata de un diodo Zener sensible a la temperatura que se polariza inversamente, ¿no? De manera similar a lo que fuera un fotodiodo y detecta cualquier cambio de temperatura. Entonces podemos ver que ahí la relación es de 10 milivolts a 1 grado, ¿no? De hecho, si también lo probamos en Proteus o en cualquier otro ambiente de simulación, la respuesta es lineal, ¿no? A pesar de esa ecuación que tenemos ahí, la respuesta es sumamente lineal. Entonces, dale la siguiente. Bueno, ahí, sí, esa. Esa imagen la adquirí de una tesis por ahí. Y bueno, ahí se puede ver más que nada, ¿no? O sea, es una línea recta, perfectamente recta. Y bueno, eso de muy baratos, pues depende, ¿no? Si de 35 a 40 pesos, pues sí es barato. Y rango de operación de 0 a 200. Ajá. Y bueno, es por ello que no se puede ocupar en zonas frías. Y bueno, nada más que nuestra bondad, la bondad que otorga el M35 es que pues es muy lineal, ¿no? Ok, en cuanto a los tipos de sensores, en este caso los sensores son los termómetros, que se dividen en 4 principales, que es el termómetro de vidrio, el bimetálico, con bulbo y capilar y de resistencia. Empezando por el primero, que es el de vidrio, el más común que todos se han usado hasta posiblemente en casa, que consta de un depósito de vidrio que contiene, por ejemplo, mercurio y que al calentarse se expande y sube en el tubo capilar. Entre sus características están el hecho de que puede trabajar con diferentes fluidos, como puede ser el mercurio, desde menos 35 hasta más 280 grados centígrados. También puede trabajar con pentano, desde menos 200 hasta 20 grados centígrados, y con alcohol, e incluso con otros fluidos como puede ser el tolueno o mercurio, que en su tubo capilar sea mercurio de gas. Siguiente, por favor. Ok. El segundo tipo de termómetro principal sería el termómetro bimetálico, que se fundamenta en el distinto coeficiente de dilatación de dos metales diferentes. Estos metales pueden ser latón, monel o acero. Y las láminas bimetálicas pueden ser rectas o curvas, formando espirales o hélices. En este caso existe una relación entre el ángulo de torsión de la lámina y la temperatura, que se expresa por una ecuación
específica para, para este tipo de termómetro. No la tenemos, pero bueno, se puede especificar después. Y bueno, un termómetro bimetálico típico contiene partes móviles y solo la aguja indicadora sujeta al extremo libre de la hélice, de la espiral o hélice y el propio elemento bimetálico. Y el eje y el elemento están sostenidos con cojines y el conjunto está construido con precisión para evitar rozamientos. Siguiente foto. Y bueno, el tercer termómetro principal es el termómetro con bulbo capilar, que es de los más, entre comillas, sencillos. Pues su principio se fundamenta en el hecho de que cuando la temperatura del bulbo cambia, el fluido en el bulbo se expande y la espiral se desenrolla, moviendo la aguja para indicar la temperatura. Puede haber 4 tipos de este termómetro, que es el de termómetro actuado por líquido, por vapor, por gas o por mercurio. Siguiente, por favor. Y bueno, entre sus características está el hecho de que contiene usualmente mercurio o alcohol en el bulbo y su rango es de 0 a 120 grados. Siguiente. Y por último, el termómetro de resistencia, que su principio es el hecho de que el elemento consiste en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor embobinado entre capas de material aislante y protegido con revestimiento. Siguiente. Y bueno, en sí el termómetro funciona muy parecido al fundamento de los termistores. Y entre sus características es el hecho de un alto coeficiente de temperatura, de la resistividad y una relación lineal entre la resistencia y temperatura, así como su rigidez y ductilidad. Ahora bien, dentro de las aplicaciones, para el termómetro de vidrio se usa para medir la temperatura en líquidos, como en ácidos y alcálisis, en termómetros para motor de barco, termómetros para laboratorio o en termómetros industriales para las cámaras de refrigeración. Su uso principalmente es que la parte donde contiene el mercurio esté en contacto o inmerso en el fluido en el que se va a determinar la temperatura. En cuanto a las aplicaciones del termómetro bimetálico, este instrumento se usa para procesos en el sector petroquímico, en los suministros de agua o gestión de agua, en la instrumentación de generación de energía y, como se mencionó antes, en la industria petrolera y de gas. Nos queda un minuto, chicos. Sí, su uso, la medición se basa en el coeficiente de dilatación de cada metal y el extremo se fija en una base de acero y el otro en un eje que sostiene una aguja que muestra la medición. En las aplicaciones del termómetro con bulbo y capilar, se utiliza para la visualización de la temperatura en circuitos hidráulicos, para comprobar el estado de los intercambiadores y recuperadores de calor. Y igual, en el uso, dependiendo del uso que se le dé, el bulbo debe estar inmerso o en contacto con el fluido a medir. En las aplicaciones del termopar, se utiliza para medir temperaturas de la sangre en el interior del cuerpo humano usando pocos elementos térmicos. Esto en cuanto a las aplicaciones biomédicas. Y el uso se determina la temperatura cuando la unión de los dos metales se calienta o se enfría y eso nos da una relación en voltaje. Las aplicaciones del termistor es para la medición de conductividad térmica, el control de temperatura o la medición de la presión de líquidos. Y como está hecho de cerámica, nos da una alta precisión en el momento de la variación del nivel de temperaturas. En la RTD se ocupa principalmente para mediciones en baja de temperatura y con una resolución más alta, como lo son en las aplicaciones de refrigeración. Y a medida que aumenta la temperatura de este alimento resistivo, aumenta la resistencia eléctrica. Y Bueno, así se hace la relación. Mario, hasta ahí Okay. nos detenemos.
Nada más una pregunta, chicos. A ver, ustedes hablaron básicamente de sensores de contacto para medir la temperatura que sean aplicaciones médicas. ¿Y qué pasa con los de no contacto? ¿Cómo medimos la temperatura del cuerpo humano sin contacto? ¿Lograron Con investigar el algo? infrarrojo. Con el infrarrojo, ok. Sí, y aquí en su material no viene nada de eso, ¿no han encontrado nada al respecto? No lo anexamos. Ok. Sí, es que nos Bueno, basamos más en instrumentación industrial. ajá, sí, pero acuérdense que pedí aplicaciones médicas, entonces también es muy importante esa parte, ¿sale? Gracias, chicos. Mucha información en poco tiempo, pero bien. Vamos con el equipo número 5, por favor. Con el equipo de García, Moreno y Zárate, chicos, por favor, si gustan presentarme. Voy. Sí. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, nosotros somos el equipo número 5 y a nosotros nos tocó los sensores de caudal o flujo. Y el equipo está conformado por García González Axelamadis, Moreno Cruz Julia Audrey y su servidor, Sara Álvarez Juan Manuel. Bueno, primero que nada vamos a definir nuestra variable y es caudal. El caudal está definido como la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo a través de un área determinada y lo podemos calcular mediante la siguiente ecuación, que es Q igual a A por B, donde Q representa el caudal, el área y B la velocidad promedio y se mide en metros sobre segundo. Algunos de los sensores que encontramos principales que se ocupan para la medición de caudal son los siguientes: sensores magnetoinductivos, sensores por vórtex, sensores mecatrónicos, sensores ultrasónicos y sensores de calorimétricos. Bueno, ¿cómo funciona nuestro sensor magnetoinductivo? Este funciona según el principio inductivo de Faraday. El fluido conductor circula por la tubería y estará sometido a un campo magnético, el cual genera una tensión que es proporcional a la velocidad de circulación y, bueno, de esta manera podemos calcular el caudal que está pasando a través de esa tubería o esa sección, esa área. Esta tensión se capta a través de los electrodos y se procesa en una unidad de evaluación y de esta manera ya obtenemos lo que viene siendo nuestro caudal. El siguiente es el de principio de medición por vórtex. Pero, ¿cómo funciona? Se tiene una pieza de retención que está acoplada al tubo de medición, que es el que vamos a estar midiendo, y el fluido circulante genera, de acuerdo a la velocidad con la que está fluyendo, turbulencias recíprocas, y estas van a ser detectadas por un detector piezoeléctrico. Entonces, de esta manera, si conocemos el tamaño de la sección transversal del tubo, entonces se puede calcular la cantidad de caudal a partir del número de desprendimientos de vórtices. El siguiente sería el mecanismo. Y bueno, el sensor de caudal opera según el principio de pistón sostenido sobre muelle. Y el pistón que se encuentra en el asiento de la válvula de la carcasa, como vemos ahí, es elevado por el caudal de flujo contra una fuerza y contra el muelle. La detección de la posición de este se lleva a cabo a través de un detector magnético y se emite con una señal analógica. Entonces, la fuerza del muelle provoca un retorno seguro del pistón a la posición de la salida y de esta manera se puede calcular el caudal. Además, con ello se permite un montaje del sensor del caudal independiente de la posición y se evita un reflujo. Después tenemos a los caudales de ultrasónicos y bueno, estos sensores ultrasónicos están compuestos por transductores que van a transmitir y también recibir impulsos de sonido, así como transductores que van a conducir a estos impulsos a través de un transductor a otro. Y bueno, en este proceso se va a enviar un impulso a través del fluido y el sensor va a medir el tiempo de recorrido de un transductor al otro.
Este sensor va a medir entonces la diferencia de un tiempo en un rango de nanosegundos y va a calcular entonces la cantidad de caudal. Y bueno, después tenemos el calorimétrico. Y bueno, estos tipos de sensores están provistos de dos elementos de medición, un elemento de medición y otro es el elemento de referencia y también de una fuente de calor. Y bueno, este elemento de referencia va a estar alojado a 10 milímetros sobre el suelo y va a medir la temperatura del fluido. Y esto va a servir para compensar la temperatura. Entonces, la diferencia de temperatura con respecto al elemento del suelo se va a mantener constante mediante la fuente de calor que está ahí ubicada. Bueno, la potencia necesaria para mantener esta constante es proporcional a la velocidad de caudal. Por lo tanto, la diferencia de tensión que resulta de la disipación de calor a través del flujo va a representar la medida de caudal.
pues por último son nuestras conclusiones y bueno, tenemos que los sensores de caudal nos van a permitir medir variables de vital importancia en las aplicaciones que sean neonatales y pediátricas, así como ventilación, anestesia y también puede ser en la desinfección de instrumental quirúrgico. Y gracias a los distintos tipos de sensores es posible que en la actualidad podamos medir el caudal de diferentes maneras, que nos va a permitir también acoplar a las variables a las condiciones ambientales y por lo tanto que sean más, bueno, que ajustemos los parámetros que necesitemos dependiendo del problema. Muy bien, chicos. Bueno, a ver, entonces, ustedes investigaron varios tipos de elementos primarios de medición de flujo. Ya nos dieron por ahí algunas aplicaciones. Ustedes hablaron de muchos medidores, porque hay ultrasónicos, de Vortex, que utilizan el principio de Venturi. Entonces, pero, ¿y en medicina cuáles son los más comúnmente usados, jóvenes? Ok, bueno, sí, de hecho, el diferencial más o menos utiliza el principio de Venturi. Ajá, por ejemplo, los Vortex, estos no trabajan con diferencias de presión, aunque de cierta manera, si lo hacen, también están los ultrasónicos. ¿No hay aplicaciones de ultrasónicos? No, de acuerdo. Y ya por último, chicos, normalmente los medidores de flujo son unidireccionales, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando trabajan con diferencias de presión, obviamente hay que cambiar la presión de una presión más alta a una presión más baja y ahí se aprovecha ese principio para medir precisamente la velocidad y se correlaciona con el flujo. ¿Cómo de lo que investigaron del medidor de flujo bidireccional, qué principio utiliza? Ajá, o sea, ¿cómo mides eh, con diferencia de presión en los dos sentidos o trabajas, qué técnicas se utiliza? Pues porque, como te mencioné, si yo quiero medir flujo en un sentido y quiero hacerlo por diferencias de presión, puedo aplicar Venturi, puedo aplicar elementos de obstrucción para disminuir la velocidad, pero eso lo hago en un sentido. En el otro, podría hacer lo mismo, o cómo es que trabaja este sensor que investigaron bidireccional. Ujú, ujú, bueno, ok, está bien, chicos. De acuerdo, pues gracias. Gracias, equipo 5 y equipo 4, que son los que ya pasaron. Vamos con el equipo número 6, por favor. Sí, profe. Voy a compartir pantalla. Sí. Y bueno, una disculpa por no darles tiempo a ustedes para que pregunten, chicos, pero el tiempo no se detiene y se va muy rápido, ¿ok? Bueno, adelante. ¿Ahí se puede ver la pantalla, profe? Sí, ya la estamos viendo. Ok, bueno. Nosotros somos el equipo 6, vamos a presentar la variable de desplazamiento y nuestro equipo está conformado por Diego Adrián Martínez Martínez, Gilberto Silos Chincoya y Miguel Ángel Gutiérrez Medina. Bueno, como vamos a empezar a definir, es la variable de desplazamiento, pero vamos a empezar a definir lo que es la variable posición, que la posición se refiere a la localización de un objeto. Este se refiere a que la posición en un punto en un mecanismo se refiere a la localización espacial de este mismo punto, o sea, a través de un vector R. En este caso, a ver si puedo comprobar. En este caso, para definir qué es más que nada esta posición,
partimos lo que es de un origen, que va a ser nuestra referencia, y un punto P, que es el que mencionamos aquí. Entonces, este punto P, dependiendo, estamos hablando de un espacio bidimensional, un espacio tridimensional, podemos calcular la distancia entre sus componentes en X, sus componentes en Y, para determinar la distancia de un punto de referencia a nuestro punto P. Eso es más que nada lo que se refiere la posición, pero pues también se podemos hablar de lo que es una posición angular, que es como se refiere en este caso, en donde tenemos un eje de referencia y un eslabón que se va a estar moviendo como con cierto ángulo. Por lo tanto, va a existir una posición angular de este eslabón y está definido mediante un ángulo entre dos puntos, entre la referencia y que forma con el eslabón, que se representa aquí mediante esta teta. Como siguiente punto, bueno, ahora sí, la variable que nosotros vamos a presentar es el desplazamiento, que es la distancia lineal entre la posición final y entre la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, se le conoce como esto se le conoce como un desplazamiento lineal, porque nos va a permitir, bueno, como se puede estar aquí, tenemos un punto, una posición, y vamos a llegar a otra posición, y el recorrido de un punto inicial a un punto final es el desplazamiento en un periodo de tiempo, es lo que se le conoce como bueno, en este caso lo denotamos con esta expresión, y de igual manera, como mencionamos con un desplazamiento lineal, también existe un desplazamiento angular, es la distancia entre la posición de un ángulo inicial y un ángulo final, que es en el que menciona. Donde tenemos un eslabón, en este eslabón pues vamos a tener también un desplazamiento que va a ser como teta, y otro desplazamiento teta, y la diferencia de esos dos tetas nos va a permitir obtener el desplazamiento final de tanto como lo conocemos como de manera lineal y como de manera angular. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de transductores y sensores y su principio de funcionamiento. Entre ellos tenemos el sensor de desplazamiento lineal opto, los sensores eddy current basados en corrientes de Foucault, los sensores láser de distancia, sensores capacitivos y sensores de hilo. Bueno, primero tenemos el sensor de desplazamiento lineal opto, que este tipo de sensores transmite un rayo de luz a la pieza mediante un haz de fibra óptica y recibe la luz desde la pieza que se está midiendo mediante dos haces separados de fibras ópticas conectados a dos receptores. La distancia entre el sensor y la superficie de la pieza está determinada por la intensidad de la luz reflejada. Después tenemos los sensores eddy current, basados en corrientes de Foucault. Bueno, este tipo de sensores se basa en la distancia o posición o el cambio de posición de un material conductor de la electricidad, que puede detectarse sin contacto o sin desgaste mediante un sensor de corrientes de Foucault. Una corriente alterna de alta frecuencia alimenta una bobina en el cabezal del sensor, y el campo electromagnético resultante induce una corriente de Foucault en el material a medir perpendicular al campo de excitación. Bueno, ahora vamos a hablar de los sensores capacitivos, que este tipo de sensor funcionan según el principio de un condensador de placas ideal. Una de las placas es el sensor propiamente dicho y la otra es el objeto de medición opuesto. Entre las dos placas se genera un campo eléctrico. También existe un anillo protector alrededor de la estructura que garantiza que el campo eléctrico sea lo más homogéneo posible. Y si un cuerpo entra en el campo, cambia la distancia entre las dos placas, y esto es lo que realiza la medición. Como siguiente tenemos los sensores láser de distancia, que en un medidor de distancia láser funciona utilizando la medición del tiempo que tarda un pulso de luz láser en reflejarse en un blanco y volver al remitente. Y este principio se conoce como tiempo de vuelo, y el método se le conoce como medición de pulso. Y por último tenemos los sensores de hilo, que estos sensores de desplazamiento por tracción de cable miden los movimientos lineales mediante un cable de acero muy flexible. El tambor del cable está unido a un elemento sensor que proporciona una señal de salida proporcional, y estas mediciones se realizan con gran precisión y una elevada respuesta dinámica. Y bueno, ¿ahí me escuchan bien? Yo espero que sí. Pero bueno, ahora Sí, las te escuchamos aplicaciones bien, médicas. Gracias, profe.
Bueno, aquí les menciono una que es aplicada a dispositivos para la corrección de la orientación personal en condiciones extremas. Esto se refiere más que nada a microgravedad. Este es un dispositivo utilizado en los astronautas, ya debido a que en gravedad cero o en microgravedades, como le llaman, no funciona bien la parte de los cilios de los oídos, que si recordamos, nos sirve para ubicarnos espacialmente, y también estos cilios que se encuentran en el oído, pues nos ayudan para detectar inclinaciones de la cabeza, si estamos equilibrados o no, nos sirven para el equilibrio. Pero estos cilios están basados en la gravedad, entonces en gravedad cero estos cilios no funcionan. Y un astronauta puede tener problemas para ubicar objetos, al querer agarrarlos puede tener dificultades. Entonces, este problema lo resolvieron con un dispositivo que es como una diadema, como se ve en la imagen, que utiliza un sensor de desplazamiento capacitivo, como los que explicó mi compañero, que mide el desplazamiento de la cabeza. Si la cabeza se mueve hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, emite cierto impulso eléctrico hacia los cilios para que envíe la señal al cerebro y se detecte que la cabeza se está moviendo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando somos pequeños, como no estamos acostumbrados a los elevadores, pues nuestros ojos perciben que no nos estamos moviendo, pero pues el cuerpo sí lo siente y los cilios también nos indican que hay un movimiento. Entonces no nos acostumbramos muy bien a los elevadores, hasta que conforme vamos creciendo nos acostumbramos. A la siguiente aplicación médica que podemos encontrar, pues puede ser en sensores de, bueno, aquí se utilizaron sensores de flujo óptico para un dispositivo apuntador controlado mediante el desplazamiento del ojo. Básicamente es un sensor que mide el desplazamiento de la pupila y también utiliza los parpadeos del paciente para pacientes con discapacidades motrices. Entonces, esto es como un mouse, el apuntador de un mouse, simplemente que para estas personas pueden utilizar este sensor para mover el mouse o el apuntador con la pupila, y pues se basa en el desplazamiento de la pupila, si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. La siguiente aplicación. Bueno, este es igual, utiliza un sensor de flujo óptico que va a medir el desplazamiento del microscopio. Aquí lo que se hace es que a veces en una muestra o en algún frotis encontramos alguna región de interés, pero como podemos estar maniobrando o moviendo el microscopio de un lugar a otro de la muestra, cuando se detecta una región de interés, lo que se hace comúnmente pues puede ser anotarlo o anotar la posición del microscopio, o también hay microscopios actuales que te pueden guardar la información. Sin embargo, estos son de alto costo. Entonces, en esta investigación lo que utilizaron fue un sensor de flujo óptico que medía el desplazamiento del microscopio. Entonces, cuando cuando mueves la muestra o mueves el microscopio, puedes guardar la posición en la que te importa o la que encuentras alguna región de interés de algo que es importante para ti. Y pues esta mide el desplazamiento y pues te guarda los datos del desplazamiento que se genera en el microscopio. La última aplicación médica que les mencionaré va a ser la aplicación de un sensor capacitivo para la medida de pequeñas deformaciones. Es una aplicación en mallas abdominales. En los pacientes que tienen operaciones abdominales, generalmente por una hernia, necesitan un pequeño trasplante o pequeño implante de tejido. Y este tejido, pues, lo llegan a hacer con implantes que no son naturales. Entonces, este implante que les llaman mallas abdominales debe ser de un material especial, debido a que el abdomen es un órgano que se está expandiendo constantemente, se expande con la respiración, cuando nos inflamamos del estómago y por diversos motivos.
Entonces, hasta 2017, que es este artículo, no se había encontrado un material muy adecuado como para sustituir al tejido abdominal debido a estos grandes movimientos. Entonces, cuando se pone un implante, este puede llegar a presentar microfracturas, y estas microfracturas pueden causar dolor al paciente o incluso pueden hacer que vuelva a salir una hernia. Pero nosotros podemos medir el desplazamiento de la malla. Entonces, si se llega a mover, se puede medir el desplazamiento de estas mallas, si se estiran o se reducen, pero si se llega a un estiramiento máximo mayor del que no debía hacerse, puede mandar una señal o indicarlo en una computadora, ya que esto es tecnología MEMS. Entonces, estos MEMS se implantan en la malla y van a estar midiendo el desplazamiento. También son con base en sensores capacitivos, pero de tecnología MEMS. Y por último, la conclusión, pues sería que la medición del desplazamiento por medio de sensores de diversos tipos ha generado pues avances significativos en el desarrollo de dispositivos médicos. Y es importante conocer estos principios para que podamos nosotros desarrollar o innovar nueva tecnología que pueda ser aplicada en la medicina. Gracias por su atención. Ok, chicos. Bueno, a ver, por ahí dentro de lo que investigaron, encontraron medidores de desplazamiento angular. Chicos, ¿no encontraron ninguna aplicación médica de medición de desplazamiento angular? Del desplazamiento angular, pues podríamos, o sea, no encontramos así como tal, pero algo que se nos viene a la mente es como de las prácticas de Bio 4, así como el goniómetro, profe, que podemos utilizar como ese tipo de sensores para realizar este tipo de prácticas. De hecho, es un sensor de desplazamiento angular, ¿no? Ajá, ¿y en qué lo usas? ¿En qué lo usan en Bio 4? Para determinar la posición del ángulo dependiendo de qué articulación se esté trabajando. O sea, exactamente, o sea, ustedes lo manejaron y lo usan en Bio 4 y nos lo mencionaron efectivamente. Esto se aplica en medicina del deporte, ¿no? También para ver el desplazamiento o ángulos de desplazamiento de deportistas, para ver esfuerzos, para ver otras cosas, pero sobre todo ángulos, ¿no? Y de articulaciones. Entonces, sí, chicos, ahí está una aplicación que no incorporaron, pero que sí existe, ¿sale? Ok. Sí, Gracias, chicos. Entonces vamos a pasar con el equipo número 7 de Gutiérrez, Hernández y Martínez. Por favor, chicos. Voy, profe, permítame nada más. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya se ve. Va. Pues somos el equipo 7 y vamos a presentar lo que son los transductores de fuerza. Entonces el equipo está conformado por Richel, Guillermo y yo, Natael. Lo primero es definir lo que es nuestra variable, en este caso la fuerza, la cual es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Dicho de otra forma, como tenemos aquí en la diapositiva, denominamos fuerza a cualquier causa que pueda alterar el estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo o bien deformarlo. Este se representa mediante vectores y como podemos ver con ayuda de estos, pues podemos ver el sentido, el punto de aplicación, la dirección en que se realiza. La fuerza está prácticamente presente en muchísimas acciones que hacemos, ya sea empujar, arrastrar, sujetar, lanzar, tirar. En todo este tipo de acciones es donde presentamos pues lo que es la fuerza. También las fuerzas las podemos clasificar dependiendo de su duración, cómo actúan, su distribución y su naturaleza. Como ejemplo tenemos aquí la imagen de la izquierda que tiene la fuerza del viento, que esa es una fuerza variable, ya que pues el viento no siempre es constante, puede subir más fuerte, menos fuerte. Y por otro tenemos la fuerza de lo que es el árbol, que ese siempre es constante. Este tipo de fuerzas que acabo de decir pertenecen a lo que es la clasificación de fuerzas por duración. Dentro de cada estas clasificaciones existen muchas más que ya va dependiendo pues de lo que se quiera usar.
Ok, chicos, ¿quién sigue? Es Gonzalo, pero creo que nos está diciendo que tiene problemas. Si no, yo la sigo. Ok, entre los diferentes tipos de transductores y sensores, pues aquí hay unos cuantos que son los dinamómetros, las células de carga, las de torque, deformación, comprensión, tracción y los piezoeléctricos. Voy a mencionar rápidamente en qué consiste cada uno. Para los dinamómetros son esto que vemos aquí que tiene una pantallita digital, en el cual jalamos y dependiendo de la fuerza que apliquemos, pues se va a mostrar ahí pues ese valor, ¿no? Las células de carga, pues, son un tanto similares. Los sensores de torque son para medir fuerzas en un laboratorio, más que nada en el sector industrial. Por otro lado, los sensores de deformación es para la medición de fuerzas en los procesos de fabricación y para medir, pues, resistencias. Las fuerzas de compresión permiten solo la medida de fuerza o peso en una dirección en la que sea compresible o empujable. Los sensores de fuerza-atracción están diseñados para la medida unidireccional de la fuerza mediante el tiro de ambos extremos del transductor. Y los sensores de fuerza piezoeléctricos son sensores de fuerza que son dinámicos y están especialmente indicados para la medida de golpes o picos de fuerza. Perdón, profesor, ¿ya me escuchó? Sí, Gonzalo, ya te escucho. Ok, Hola. profesor. Gracias. Sí. Bueno, los sensores de fuerza son dispositivos que nos permiten obtener una señal eléctrica proporcional a la fuerza que se está aplicando sobre ellos. Muchos de ellos se basan en la conversión de una fuerza aplicada provocada por un desplazamiento o por un principio físico, y a partir de aquí se pueden clasificar en tres principales, que son los basados en leyes de la estática, los basados en el fenómeno piezoeléctrico y los basados en la reacción elástica. La siguiente, por favor. Los primeros se basan en la ley fundamental de la mecánica, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y por lo regular estas mediciones se hacen en condiciones de carga constante y se hace la medición de una incógnita en el contexto industrial. La siguiente, por favor. La segunda clasificación se basa en la variación de carga que presentan algunos materiales cuando estos están sujetos a fuertes acciones físicas, y se emplean sobre todo cuando las fuerzas que hay que medir son dinámicas. La siguiente, por favor. Y la tercera es cuando el cuerpo sufre una deformación al aplicarle una fuerza, la cual esta se puede medir como la relación entre el cambio de la dimensión y el valor total de la dimensión en la que ocurre este cambio, y esta se basa en la ley de Hooke. Y bueno, las gálgaras extensiométricas son las que utilizan este principio para realizar la medición, ya que cuando se tira de este alimento, junto con los conductores, este se va a alargar y cuando se contrae se va a cortar. Esta variación va a alterar la resistencia de estos conductores eléctricos, y a partir de este cambio de magnitud es posible determinar la formación, ya que la resistencia aumenta cuando hay extensión y se reduce cuando se realiza una contracción. Y generalmente los transductores de fuerza contienen pues estas galgas extensiométricas, generalmente tienen 4 conectadas en un anillo en un circuito de puente de Winston, en donde las galgas extensiométricas están fijadas al acero del del transductor, perdón, y que de esta forma se pueda detectar estas deformaciones, y a partir de esta señal se calcula la fuerza que actúa sobre la galga extensiométrica. Todos estos sensores de fuerza tienen características específicas para este tipo de sensor, como la carga nominal, la fuerza de trabajo y la fuerza máxima antes de la destrucción, y los que generalmente contienen los sensores, como la relación de salida, finalidad, histéresis, repetibilidad, reproductibilidad y la deriva térmica. La siguiente, por favor. Ahora, referente a las aplicaciones médicas, un ejemplo muy común es los sensores de fuerza para las
bombas de infusión, que estas bombas de infusión son muy común verlas en hospitales y estas se utilizan para administrar líquidos, medicamentos o nutrientes que deben de ser en cantidades muy precisas y que también deben de tener intervalos regulares. Estos tipos de bomba de infusión pues incluyen las bombas ambulatorias, que son las que podemos ver comúnmente en las habitaciones de hospitales, máquinas de diálisis renal y bombas portátiles. Dentro de las bombas de infusión, los sensores de fuerza de precisión se utilizan para poder medir con precisión dentro del tubo de suministro, con el fin de poder monitorear pues toda la entrega ya sea de los nutrientes o líquidos o medicamentos que se le administre al paciente y así poder determinar cuándo debe cambiarse también la bolsa que contiene todos estos líquidos. Ahora, una de las consideraciones que deben de llevar este tipo de sensores para las bombas de infusión es que deben de ser pues precisos, una alta sensibilidad, confiabilidad y cumplimiento de los estándares aplicables. Hay un ejemplo de unos sensores que se llama Microforce, que son empleados en bombas de infusión y se basan en la piezoresistividad, que como nos habían explicado nuestros compañeros, pues es el cambio de la resistividad eléctrica del material cuando se le aplica una tensión. Y son utilizados debido a su alta precisión, exactitud y confiabilidad para las bombas de infusión. Ahora, otro ejemplo también son las camas hospitalarias, sobre todo las camas hospitalarias inteligentes, debido a que estas comprenden de un bastidor y encima tienen un colchón que está provisto de múltiples tramos que se van a poder doblar entre sí. Y estos contienen una cantidad de sensores dispuestos a lo largo de todo el colchón que pues van a poder medir la fuerza inicial sobre el punto en el cual pues va a estar dispuesto cada uno de los sensores que estarán interconectados entre sí. Y estos sensores van a ayudar para activar una unidad de control que va a gestionar los servomotores para poder ejecutar los movimientos de partes móviles de este bastidor. Y bueno, algunos otros ejemplos donde se usan sensores de fuerza en equipos médicos, pues es justo en el control de peso de paciente en aplicaciones como camas hospitalarias o silla de ruedas o poder detectar la presencia o la ausencia del paciente en la cama. También, por ejemplo, las grúas para paciente o transportadores para pacientes. Y eso sería de las aplicaciones médicas. La siguiente, por favor. Y como conclusión, pues tenemos que los traductores son dispositivos que van a convertir pues el tipo de energía en otra. En este caso, pues hablamos de los traductores de fuerza, los cuales pues son adecuados para la medición de fuerzas de tracción y compresión y que pueden ser empleados en equipos médicos, como lo podría ser las bombas de infusión, las grúas de pacientes, camas hospitalarias, como se mencionó anteriormente. Y nuestras referencias, y eso sería todo. Gracias. Ok. Muy bien, chicos. Gracias. Entonces, bueno, ustedes ya nos hablaron de la fuerza. Ustedes buscaron solamente aplicaciones médicas, pero dentro de estudios en el cuerpo humano, ¿encontraron alguna aplicación de sensores de fuerza? Digo, Pues, perdón, por ejemplo, yo podría medir la fuerza que ejerce algún músculo. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Eso no encontraron nada parecido? No. No, pero de que existen, o sea, por ejemplo, por ejemplo, como estaba haciendo mis prácticas en el hospital en el área de rehabilitación, a veces tenían ahí como unos, no sé cómo sean, como unos guantes que utilizaban para poder como abrir la mano y pues ahora sí que como checar la fuerza con la que lo hacen para ver si su tratamiento va bien. Y lo mismo aplica pues para los brazos, para cuando hacen flexión.
Ujú. Sí, de hecho en medicina del deporte también aplican mucho esfuerzo y hay sistemas que miden esto, ¿no? Por eso les preguntaba esto. Ok, muy bien, chicos, gracias. Y vamos con el último equipo, el equipo de Benítez, Pinedo y Silva, por favor. Sí, profe. ¿Sí se ve ya la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla y ya se escucha. Gracias. Bueno, buenos días, prof, y compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca de los transductores de aceleración. Nuestro equipo está conformado por Susan, por Jesús y su servidora Yaremi. La que sigue, por favor. Para comenzar, como lo han hecho todos mis compañeros, vamos a comenzar definiendo la variable que nosotros estaremos estudiando. En este caso, la aceleración. Como todos ya sabemos, la aceleración es una magnitud que nos va a expresar la variación de velocidad. Esto en unidades de tiempo. Básicamente va a decir que el cambio de velocidad que tomó un objeto en un determinado tiempo. Para esto sabemos que si tenemos una aceleración cero es porque tenemos una velocidad constante y si tenemos una velocidad una aceleración, perdón, con algún número positivo, estamos acelerando y cuando tenemos una aceleración con un número negativo, que en este caso sería una desaceleración, estaríamos frenando, disminuyendo la velocidad. Para esto vamos a tener dos tipos de aceleración en cuestión de cómo la vamos a calcular. Vamos a conocer la aceleración media y la aceleración instantánea y se van a representar con las siglas como lo vemos en la pantalla. Primero vamos a definir qué es la aceleración media. La aceleración media siempre se denota con una A y una M, siempre recordando que lo manejaremos como vector porque se considera un vector. Y la aceleración media se refiere al cambio de velocidad en un intervalo de tiempo dividido. ¿Qué quiere decir? Es como si hiciéramos básicamente un promedio. Simplemente vamos a decir la aceleración que vamos a tener en un determinado tiempo. ¿La que sigue, por favor? Por otra parte, vamos a tener la aceleración instantánea, que justo como su nombre lo dice, es la aceleración que va a tomar en un instante. Por lo mismo, se va a definir como el valor límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. O sea, ya no va a ser en un intervalo de tiempo, sino va a ser en un instante definido. Por lo cual, la fórmula se calcula como lo vemos ahí, diferencial de velocidad sobre el diferencial de tiempo, que como lo recordamos, va a tender a cero porque va a ser en un instante. Y esa es la fórmula que vamos a tener para calcularla. ¿La que sigue? Ok, ahora vamos a hablar de los tipos de transductores y sensores para medir esta variable que ya mencionó mi compañera, que es la aceleración. Estos nos van a proporcionar una señal eléctrica dependiendo de, pues como ya lo mencioné, los cambios de la aceleración. Encontramos diferentes tipos, tenemos los acelerómetros MEMS de sistemas electromecánicos, acelerómetros piezoresistivos, piezoeléctricos, acelerómetros para crash test y servoacelerómetros. Estos en general se mandan, como ya lo mencioné, una señal eléctrica a partir de una señal analógica medida. El primero, que es el acelerómetro de sistema microelectromecánico, normalmente son capacitivos, estos son los más baratos y pues como su nombre lo indica, son muy pequeños. El principio de funcionamiento se reduce a cambiar la masa como está en esta ilustración. Tienen una parte fija y una parte móvil, entonces esa variación aquí se va a detectar no sé si ven el cursor. Sí, lo podemos ver, sí lo alcanzamos a ver. Entre la parte móvil y la fija se detecta una distancia según la variación y eso nos va a arrojar una señal.
Tenemos los acelerómetros piezoresistivos. Estos miden aceleraciones o vibraciones en baja o media frecuencia. Bueno, ahí nos faltó una R, pero van desde los 0 Hz hasta los cientos de Hz. Estos se fabrican con el uso de materiales piezoresistivos. Normalmente se utiliza cuarzo y este material se deforma bajo la influencia de alguna fuerza externa, lo que resulta un cambio de la resistencia y a su vez esto nos provoca un cambio de la señal eléctrica que vamos a recibir. Y tenemos aquí los acelerómetros piezoeléctricos. Estos son un poco similares a los anteriores, pero en lugar de cambiar la variación de la resistencia, aquí tenemos una variación de voltaje eléctrico. Los siguientes son los acelerómetros para crash test. Estos son utilizados concretamente para medir como fuerzas de impacto. Se utilizan mucho en el mundo automotriz. Son utilizados normalmente para saber en qué momento se debe de accionar una bomba de aire o algo así. Ahí no puedo cambiar la siguiente. Y tenemos servoacelerómetros. Estos son unos elementos sometidos a la aceleración al igual que todos los anteriores, pero la diferencia de estos es que están sumergidos en aceite. Esto hace que sean muy resistentes a las vibraciones y golpes. Tienen una precisión y estabilidad muy alta, ya que este sensor está realimentado en corriente y por lo tanto la aceleración se hace proporcional a la corriente y nos da una gran precisión. Ok, referente a la parte de lo que son las aplicaciones médicas, se va a hablar más que nada de un solo tipo de acelerómetro, que en este caso sería los de 3 ejes. Estos principalmente lo que se encargan es de medir la aceleración a lo largo de los 3 ejes, que en este caso sería el eje X para los movimientos hacia adelante y hacia atrás, el eje Y para los movimientos de izquierda a derecha y el Z para los movimientos que sean de arriba hacia abajo. El principio de funcionamiento de este tipo de acelerómetro, pues tiene que ver más que nada con medir esta aceleración en relación con un estado de caída libre, donde esto se refiere pues a que en sí no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre este elemento más que la gravedad. Entonces vendría siendo como que su valor de referencia. Se toma como una aplicación en los dispositivos, en los wearables médicos, que vienen siendo, por ejemplo, los smartwatch o a lo mejor otros elementos que vamos a ver más adelante. Y usualmente se utilizan para medir actividad física, establecer postura de los pacientes y controlar algunos estímulos que se les apliquen. El siguiente, por favor. En cuanto a una aplicación precisamente con este tipo de sensores, está la monitorización de pacientes con Parkinson. Hay un proyecto, un dispositivo portátil llamado REMPark. Se utiliza para cuantificar qué tanta fiabilidad habría en situaciones que pueden incapacitar a los pacientes, como por ejemplo esta parte de las escalas del Parkinson en la que ellos estarían. Entonces, este proyecto o este dispositivo consta de 2 elementos. El primero es un brazalete que incorpora un sensor que nos va a ayudar a medir los temblores de los pacientes y un sistema inercial el cual va colocado en la cintura. También en cuanto a la parte de estimuladores, que es pues lo que estaría, que bueno, en el caso del acelerómetro, las salidas del acelerómetro estarían enviando las señales necesarias para poder accionar estos estimuladores, que son de 3 tipos. Uno es sensorial auditivo para temas del equilibrio, una bomba de inyección subcutánea, la cual va a estar pues inyectando un medicamento dependiendo del grado de movimiento detectado. Y
La otra es simulación eléctrica, que la cual puede variar dependiendo pues también de lo que se comentó, ¿no? La escala la escala de Parkinson en la que se encuentra el paciente. Y esto pues más que nada sirve para, o sea, ya en conjunto sirve para cuantificar todos estos síntomas y se determina ya un tratamiento adecuado, ¿no? Y se va midiendo y se va registrando pues el comportamiento o las mediciones que se hayan obtenido en cierto periodo de tiempo para ver si se cambia el tratamiento o si se sigue con el mismo. El siguiente, por favor. Y la última, pues serían las valoraciones de marcha, de equilibrio y de potencia muscular. Esto se aplica más que nada para clasificar los movimientos, valorar la actividad física de los pacientes, sobre todo para pacientes mayores, los cuales están en un riesgo constante de caída. También estiman el gasto de energía metabólica, miden su equilibrio, la orientación y los cambios de posición. Para esto, pues, por ejemplo, en la parte del estudio de la marcha, se miden precisamente con el mismo tipo de acelerómetros de 3 ejes, se miden aceleraciones de cintura, del muslo y del talón, además de parámetros como lo que viene siendo el paso, los ciclos y la simetría de las zancadas. Y en cuestión de la detección de caídas, para esta parte de la detección de caídas, pues más que nada es como una comparación, ¿no? De los valores de referencia que tiene que haber entre que un paciente esté de pie o no lo esté, ¿no? Y sobre todo estas aceleraciones abruptas y valores negativos que se pueden llegar a obtener. Y todo esto es a través de las salidas de corriente directa de los acelerómetros. También, bueno, en cuestiones de lo de la posición o del balance, mejor dicho, estas señales se obtienen pues, a través del acelerómetro, pero ubicados en el sacro. Y también dependiendo del tipo de pisada, o sea, que si sea una pisada firme, y sobre todo el posicionamiento de los pies. Para esto, pues, son dispositivos que se aplican, pues, en la mayor parte del cuerpo del paciente, ¿no? O en partes más, en partes que vienen siendo más significativas. Cintura y de ahí se toman los valores de referencia. Y eso, pues, sería todo por la parte de aplicaciones médicas. Digo, todas estas tres que se comentaron, pues, usan este tipo de acelerómetros, ¿no? De 3 ejes. Ok, a ver. Creo que les faltan sus conclusiones, Sofi. Sí, después de toda la investigación que realizamos y lo que recabamos y que pudimos ahorita presentar, nosotros llegamos a la conclusión con esta investigación que los acelerómetros son dispositivos que nos van a permitir la medición de la aceleración y usualmente la van a hacer mediante el principio de funcionamiento piezoresistivos, tal cual los comerciales, y los cuales nos van a permitir realizar aplicaciones médicas en específico, que es a lo que a nosotros nos interesa, de monitorización de pacientes con Parkinson o valoraciones de marcha y equilibrio, como los explicó mi compañero. Y ahora sí, eso sería todo. Ya nada más, por último, tenemos nuestras referencias. Ok. Bueno, a ver, chicos. Sí, efectivamente, esas son algunas aplicaciones, no son las únicas. Existen otras. Por ejemplo, chicos, ¿qué hace un marcapasos? Equipo 8. Sí saben que es un marcapasos, ¿cierto? ¿Y cuál es su función? Sí, prof, pues tal cual como el marcapasos se instala en el corazón y simplemente envía impulsos eléctricos para que esté funcionando adecuadamente al ritmo adecuado el corazón. Exacto, entonces un marcapasos está monitoreando el ECG y está estimulando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, chicos? Por ejemplo, cuando una persona con marcapasos corre, pues obviamente su ritmo cardíaco se incrementa, ¿ok?
Entonces, ¿cómo sabe el marcapasos que no es un problema de salud cuando empieza a medir un ritmo cardíaco mayor? Pues ahí sí podría implementar tal cual un acelerómetro donde esté detectando un aumento en la velocidad, una aceleración, perdón, un aumento en la velocidad, y entonces ya podría deducir que el individuo está corriendo y es una anomalía que se debe a que él está corriendo y no a De hecho, que hay pentina en su corazón. efectivamente, chicos, existen marcapasos que tienen acelerómetros precisamente por esa razón. Un acelerómetro precisamente nos va a determinar si un objeto, persona o cualquier otro elemento cambia la velocidad, ¿no? Si se mueve, si se detiene. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso van a ser las características con las cuales va a trabajar. Como les mencioné, si una persona tiene un marcapasos y empieza a correr, pues necesita una oxigenación mayor y necesita que el corazón trabaje más rápido. Entonces, si no existiera algo que detectara que es una consecuencia de algo que está haciendo por sí mismo la persona, entonces el marcapasos actuaría de cierto modo, de tal manera que lo interpretaría como una patología. ¿Ok? Entonces, en este caso, el uso del marcapasos permite, vía un software, analizar la situación, tomar decisiones y definir si se actúa o no en función de la frecuencia cardíaca que se esté midiendo. ¿Sale? Entonces, esa es otra aplicación y bueno, obviamente van a existir otras donde se utilizan acelerómetros y en este caso se van a utilizar acelerómetros básicamente del tipo MEMS porque son de muy pequeñitos, ¿sale? Entonces, bueno, entonces nada más sería como para complementar la parte de aplicaciones. Ok, chicos, pues gracias. Ya terminamos el día de hoy. Los otros dos equipos van a presentar en UPIVI, ellos sí van completos. Los que no van a ir a UPIVI el próximo 25 de abril, bueno, les voy a compartir la presentación de sus compañeros para que la revisen. Recuerden que ya habíamos platicado del examen. Entonces, el examen es el 26 de abril para los de la A a la L y de la M a la Z lo harían en la siguiente semana, ¿sale? Entonces, ayer hubo una reunión de academias, ya nos informaron, no hay cambios, a menos, chicos, a menos que el semáforo cambie de verde a amarillo, habrá indicaciones, pero mientras siga en verde, seguimos con el plan, ¿sale? Entonces el plan es vernos el 25 de abril en UPIVI. Todos los equipos tienen representantes, entonces los que estén solos, pues por favor lleven su material, porque ahí vamos a revisar, vamos a evaluar la práctica número 4, ¿de acuerdo? Y es importante que sus compañeros que no asistan se conecten. Ese día ustedes tienen que avisarles en qué momento les toca la evaluación para que estén presentes y los podamos evaluar. ¿Sale, chicos? Entonces, pues gracias a todos. Síganse cuidando, descansen y ya el 25 de abril nos vemos aquí en UPIVI. Y el día que nos vamos a ver en el laboratorio y ahí les voy a dar el salón. Ya tengo el salón, entonces de ahí nos vamos a ir al salón que nos asignaron, ¿sale? Pero bueno, ahorita no se angustien por eso. Ese mismo día se los puedo proporcionar. ¿Sale, chicos? Pues gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Cuídense. Felices vacaciones y nos vemos pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Buena tarde. Sí, Natal. Profe.